Pues bien, hermanos, vamos a darle continuidad a nuestro pasaje basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Estamos tratando de aprender todo lo que podamos acerca de las bienaventuranzas. ¿Por qué razón? Porque nuestro texto lema para este año, que está puesto, bueno, hoy está tapado, pero es Mateo 5:16, que dice claramente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire que curiosamente esa declaración de Jesús acerca de brillar está después de haber presentado las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son consideradas como la ética del reino de Dios. Todo reino, todo gobierno en el mundo, toda empresa, toda institución, toda iglesia, toda familia tiene códigos éticos, tiene una manera particular de comportarse. Hay reinos que no tienen ninguna ética, ninguna compasión, ninguna misericordia y que hacen el mal, llamándole a eso hacer el bien para su propia conveniencia. Esta semana fuimos conmovidos con el ataque a un teatro ruso. Era un concierto religioso, es lo único que han dicho. Un concierto religioso, y ya ve usted las noticias, casi 150 personas fueron literalmente asesinadas en nombre de una religión o de un grupo religioso del mundo. Pues ese es su código ético, ese es el código que los manda. Los gobernantes establecen un código ético para las repúblicas o para los países en general. Como he dicho, hay instituciones con códigos éticos muy respetables, hay otros códigos éticos que dan vergüenza, por supuesto. Y la familia tiene también su propio código ético. Uno como persona tiene también su patrón de reglas, de normas, de convicciones por las cuales uno se mueve. Hablamos de valores, hablamos de principios para la vida. Pues bien, las bienaventuranzas se pueden interpretar perfectamente como el código de valores del reino de nuestro Señor Jesucristo, del reino de Dios, del reino de los cielos, como también se le llama. El reino de Dios es la esfera general de la operación de Dios en todo el universo. Así es, se llama. El reino de los cielos es usado frecuentemente también como una frase, así como el reino de Dios, para definir aquella esfera, llamémosle tal vez un poco más limitada, que nos incluye a nosotros, los que hemos creído en Jesús por todos los siglos de aquí para atrás, y que constituimos parte de un reino que se está moviendo. El reino de Dios se está moviendo continuamente, estamos extendiendo el reino de Dios. Cada vez que auditorio o cualquier iglesia hace algo en algún lugar en particular, no está extendiendo la presencia de una iglesia local, la marca, el color, el lema, la bandera de una iglesia local. Debemos entender que estamos extendiendo el reino. Por lo tanto, todo lo que hagamos en cualquier lugar donde nos movamos en el nombre de Jesús, eso debe tener el código del reino, o sea, las bienaventuranzas y todo el sermón del monte en general. Así que cada bienaventuranza tiene algo que ver. Comienza con una perspectiva muy interior. Bienaventurados los pobres en espíritu. Está diciéndonos: nadie que crea que por sí mismo va a lograr el reino de los cielos lo va a lograr. Somos pobres. No importa si tenemos muchos bienes o cero bienes o deudas nada más. Eso no es el punto. El punto es que el ser humano tiene que reconocer su total incapacidad propia para llegar al reino de los cielos, necesitando de Dios para ingresar. Número 2, bienaventurados los que lloran, y es lo que nos hace sentir esa carga fuerte, el peso del dolor y la vergüenza por el pecado que nos hace llorar, pero nos hace llorar también la condición del mundo sin Cristo, además de todas las penas que pasamos mientras estamos dentro del reino, no que estamos caminando hacia el reino. El día que usted creyó en Jesucristo, dio un paso adentro del reino. Usted vive en el reino. El código que nos manda es el código del reino, y por eso es que lloramos cuando vemos este tipo de noticias y otras condiciones del mundo. Duele, porque personas sin haber creído en Jesús literalmente están siendo dejadas sin la oportunidad de salvarse de la condenación eterna, aparte del dolor de la muerte y las familias destrozadas. Pero también aprendimos, y esto fue la semana anterior, acerca de la mansedumbre. Y la mansedumbre es algo pues muy particular
porque se habla del carácter, de lo que interiormente somos. Y creo yo que el pastor Ricardo debe haberle dicho la semana anterior que la palabra mansedumbre está relacionada con un caballo salvaje, fuerte, un brilloso corcel, pero que está bajo dominio, está bajo control, con freno, con cabestro. ¿Qué es lo que hace Dios con la persona que somos verdaderamente interiormente? Y él habló acerca de la mansedumbre, siguiendo esta línea de lo que no es y de lo que sí es la mansedumbre. Pero esta mañana entramos de frente a un tema que tiene que ver con algo más externo. Ahora ya no solamente soy yo que me siento pobre de espíritu, que lloro, que sé que estoy bajo control de Dios en toda la clase de persona que soy, pero ahora estamos hablando hacia afuera. Esta mañana es la primera bienaventuranza que se extiende hacia las demás personas y por supuesto tiene que ver también con nosotros. Les voy a pedir que leamos Mateo capítulo 5, versículos del 1 en adelante, y vamos a leer hasta el versículo 6. Mateo capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Como sé que ya estamos transmitiendo, un saludo especial para Melvin y Briseida en California. Melvin, por si ustedes no lo recuerdan, es el hombre que pasó al frente para entregarse a Jesús hace un par de semanas, unas 3 semanas, y pues ahí estuvimos abrazados, llorando, y él llamó temprano esta mañana para decir: estoy listo para conectarme con auditorio. Un gran abrazo, Melvin, Briseida, en cualquier lugar de California donde se encuentre, y también un gran abrazo a nuestros amigos de Holanda, de Alemania, de Nueva York también, que sabemos que están conectados. Belice también, ahí está el Dito Hernández. En fin, un saludo para todos ustedes que se conectan con nosotros en este momento. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre Santo, clamamos por la llenura de tu Espíritu Santo, para que todos entendamos lo que quieres decirnos a cada uno en particular, y por mí, Señor, para que tu Espíritu me llene de tal manera que pueda expresar tu palabra tal como está escrita, pero también llena, Señor, de suficiente poder, autoridad y especialmente amor para compartir principios para la vida de todos mis hermanos, que sean comprensibles, que sean simples, sencillos. Dale a tu palabra el fruto que quieras, si es de arrepentimiento y conversión, si es de volverse a ti, si es de consagrarse a ti, lo que tú quieras hacer con ella, hazlo, Señor, porque ninguna palabra viene de ti y vuelve vacía, siempre genera algún fruto. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, hermanos. Gracias. Pueden sentarse. La pregunta es si alguna vez usted ha padecido hambre verdadera, pero un hambre profunda. Es ese tipo de hambre que si no come algo se muere. No digamos sed. Yo nunca he tenido tanta sed como para sentir que me voy a morir si no bebo algo rápidamente. Se entiende que si una persona no logra beber algún líquido después de 72 horas, probablemente todo su sistema va a colapsar. Por eso los ayunos que eran de 40 días, 40 noches, normalmente eran un milagro poderlos cumplir. Y a veces nos ponemos metas espirituales de: yo quiero hacer un ayuno de 40 días. Hermano, consulte, pregunte por lo que sea, pero en realidad era un milagro. De hecho, el Señor Jesucristo, que estuvo en el desierto ayunando, no comió nada, dice claramente el texto, pero no dice que no bebió nada, porque la sed tiene esa característica particular. Yo ahorita tengo una gran sed, pero no es una sed que si no bebo algo me muero. Lo más probable es que se me seque la garganta, que cosas así. Pero mire esta declaración que escribí para que usted la pueda considerar. El hambre profunda y continuada causa terribles dolores, espasmos y desesperación.
conduce a la humillación, ya que se estaría dispuesto a comer o beber cualquier cosa y a cualquier precio. En mi antigua iglesia, en Iglesia Bautista Miramonte, en la esquina de la Juan Pablo y la 33 Avenida Norte, se ponían un montón de chicos que olían pegamento, olían pega. Y cuando lográbamos platicar con ellos, debo decir que a varios de ellos los asesinaron justamente allí, en frente de la iglesia, por los motivos que haya sido. Pero cuando platicaba con uno de ellos, que le decían Piedrita, ya se imaginará por qué le decían Piedrita, por lo que consumía, decía: yo solo así dejo de tener hambre. No he llegado a ese nivel de hambre. Pero como dice esta declaración, es una necesidad tan grande que uno estaría dispuesto a comer cualquier cosa. En la Biblia, aquel muchacho que le pidió los bienes que le correspondían de su padre, se fue y dice, y cuando tuvo hambre, tuvo que comer de las cosas que comían los cerdos. Porque ese es el grado de humillación que produce el hambre verdadera. Hay mujeres y hombres que llegan a prostituirse literalmente por hambre, por situaciones de esta naturaleza, sin hacer una apologética del crimen, pero muchos crímenes son crímenes de hambre. Porque cuando el hambre aprieta es una sensación totalmente dolorosa, hay espasmos, hay de todo. Ojalá pudiera estar el doctor Salazar conmigo y explicar a nivel gastro qué significa tener hambre, pero tener sed es semejante o tal vez peor. Pero el problema es justamente la última declaración: comer o beber cualquier cosa a cualquier precio. Y eso es lo que le ha pasado al ser humano en su historia de relación con Dios. El ser humano difícilmente reconoce que tiene hambre o sed de Dios, pero tiene un hambre y una sed que trata de llenarla con asuntos religiosos, con liturgia, con mandamientos, con una serie de cosas que no son. Es más, a veces para satisfacer la necesidad espiritual, el hambre y la sed espiritual que tienen, el ser humano decide apartarse de Dios y llenarse, como el joven aquel del que les he mencionado la historia, el hijo pródigo, de llenarse de cosas que comen los cerdos o los perros. Quizá por eso Santiago menciona esta frase y dice que aquel que vuelve a actuar de la misma manera que antes es como un perro que vuelve a su vómito, o como una cerda lavada vuelve a revolcarse en el cieno, porque estamos dispuestos a tragarnos cualquier cosa. Solo basta poner uno que otro canal de televisión o leer algún seguimiento de una secta, porque son sectas, y le dan de comer a la gente pura basura, pero la gente hasta aplaude y grita y se emociona y dice: salí bien lleno, pero durante la siguiente semana la vida es tan miserable y carente de alimento sólido que pasan igual o pasan peor. Estamos dispuestos a comer cualquier sucedáneo. Los sucedáneos son cosas que parecen legítimas, pero son falsas. Es como que le dieran una pastilla de almidón para curar un cáncer, pues eso es un sucedáneo. Y Jesús sabía que sus oyentes estaban en necesidad grande, porque Israel en este momento de la historia está en un momento muy, muy crítico, muy terrible. Y habiendo dicho esto, vuelvo a preguntar: ¿alguna vez ha tenido hambre y sed? Ahora no estoy pensando en una Coca-Cola bien fría, una limonada con hierbas adentro, con hielo, o una botella de agua que esté fresquecita y que usted la necesite en este momento justo en particular. Perdón. Como le hace mi nieto. Pero ha tenido hambre y sed de Dios. ¿Alguna vez ha experimentado hambre y sed de Dios? La verdadera hambre y sed solo comienza cuando reconocemos que no las padecemos. Esta frase es dicha por un hombre que escribe un pequeñito libro chiquitito que se llama Las Bienaventuranzas, página y media para cada bienaventuranza. Y dicen estos autores, son dos, Woody y Kreutzer. Ellos dos escriben esta frase, no sé quién de ellos dos la escribe, pero dice: la verdadera hambre y sed solo comienza cuando reconocemos que no las padecemos. Así que si usted me dice:
No, hermano, nunca he tenido esa hambre y ese sed de Dios. Vamos bien, porque esta mañana mínimamente vamos a reconocer que no las tenemos. Mínimamente, es como llegar a un punto desde el cual solamente se puede subir, no se puede descender más. Brillemos pues felices por padecer insaciables hambre y sed, pero noten esto, de justicia según Dios. Porque el texto no es solo hambre y sed de Dios, es hambre y sed de justicia según Dios. Como es la costumbre, vamos rápidamente a saber lo que no es hambre y sed de justicia. Vamos a ir en esto lo más rápido que podamos. Pero, por ejemplo, no es solo esa gran necesidad de que haya justicia. En el término jurídico, en el término democrático de los derechos humanos, todas las naciones tienen hambre y sed de justicia, aunque no lo reconozcan. Pero no es esta de la que está hablando el Señor, no es un planteamiento sociopolítico nada más del cual está hablando. Y mire, la historia del mundo no ha cambiado. ¿Cómo me costó escribir este versículo, poner este versículo? Porque hay decenas que hablan de la injusticia que vivía la nación de Israel. Y yo ya he venido mencionando algunas cosas, pero por ejemplo, en el libro de Sofonías, uno de los profetas menores, pequeñito libro, dice: ay de la ciudad rebelde, capítulo 3, versículo 1, contaminada y opresora. Interesante, porque cuando dice la ciudad es nadie y es todos. Todos, es decir, está hablando de un sistema. Ay del sistema, si quiere póngale, rebelde, contaminado y opresor. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes son en medio de ella leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas son altaneros, hombres fraudulentos. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la sed. Y dígame usted, cuando una nación o un pueblo o una familia está expuesto a este tipo de necesidad, obviamente que va a anhelar hambre y sed de este tipo de justicia. Hay cualquier cantidad de textos, se levantan, dice Isaías, se levantan cada mañana para ver a quién van a expropiarle su casa, cómo le van a quitar el vestido a la viuda, al huérfano y al extranjero. Así eran las condiciones de la necesidad de justicia en aquella época. En el tiempo de Jesús, ¿qué más injustos que el sistema religioso en el cual vivían? Tanto que Jesús tiene palabras muy fuertes para aquel sistema religioso terrible. Así que esto hace que las naciones tengamos hambre y sed de justicia. Y por eso es que de repente aparecen paladines que prometen justicia y prometen paz y prometen orden y prometen no sé qué, y terminan haciendo exactamente lo contrario de lo que han prometido. Injusticia, pero ni siquiera es solamente esa necesidad. No es el afán por la satisfacción de mis necesidades o mis deseos materiales de prosperidad, porque de repente uno llega a pensar: es justo, si esto me lo merezco, he trabajado por esto, justamente he luchado. ¿Cómo es posible? Si usted hubiera estado con nosotros el miércoles antepasado, Julio Rodríguez Posada predicó ¿por qué hay tanta injusticia en la vida? ¿Por qué la vida es tan dura? Y contó 3, 4 ilustraciones de cómo él, esperando algo que merecía y debía tener, no lo tuvo porque fueron injustos. Bien, esta es la historia de todos los días, hermanos, por todos lados. Hasta del que le quitó el parqueo cuando usted ya había puesto las cortesías para meterse allí. O que va usted, nos toca con Diana, porque ahora que Diana a veces anda bastón, antes andaba la andadera, y decimos: ahí hay un parqueo para personas con discapacidad. Y cuando voy a hacer la maniobra, pum, se mete y se bajan 2 bichos bien pollones, hermanos, pero pollones, que la única incapacidad que deben tener es mental, porque obviamente físicamente no les pasa nada. Y uno dice: ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así que, hermano, no se ande parqueando de mujeres embarazadas. Uno lo que puede estar es panzón, pero de eso a que sea mujer embarazada, tampoco pues. Pero da cólera, porque es una necesidad que no me satisfizo. Y el Señor Jesucristo sabía que la gente tiene grandes necesidades de hambre y de beber algo.
Y en una ocasión le dio de comer a 5,000, otra a 4,000. Y mire la frase con la que él remata, porque la gente ahí va detrás de él: Señor, ¿dónde estabas? ¿En qué momento llegaste? No se dieron cuenta cuando apareció en medio de ellos otra vez, porque no tenían sus ojos puestos en Jesús. Tenían puestos sus ojos en que con unos panes y unos cuantos peces le dio de comer a todos, y se saciaron y recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. Así que la comida no se bota, hermanos. Si le quiere enseñar a sus hijos que la comida no se bota, a los discípulos puso a recoger el montón de comida por todos lados. Ahí no desperdicien, recójanla y mínimamente dejen limpio el lugar donde comió, mínimamente. Pero esta gente va detrás de él y dice Juan 6:25, esta es una versión libre: lo encontraron donde no esperaban. Lo encontraron donde no esperaban y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, vas por la vida, te satisfacen milagrosamente una necesidad y ni cuenta se dio de que fue el Señor el que satisfizo aquella necesidad. Yo estoy 100% seguros que mi Dios es tan bueno, es tan misericordioso, aunque voy a hablar de esto más adelante, dentro de unas 2 semanas. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y la lluvia cae hasta en los territorios de los hombres más perversos que puede imaginar, y grandes riquezas están escondidas en el subsuelo de gente verdaderamente mala. Y nosotros ahí vamos quebrándonos las uñas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la gente dice: mira qué bien estoy, mira, y todavía dice: Dios me ha bendecido. Pero ni siquiera se han acercado así al Señor que les ha bendecido. Ni siquiera. Piensan que sus habilidades, sus herencias, el esfuerzo propio de su trabajo es lo que ha logrado que tengan lo que tengan. Y el Señor les dice, cuando le dicen esto: ¿cuándo llegaste acá? ¿Dónde estabas? Ni te vimos. Y la respuesta del Señor es: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido quién es el que hizo las señales milagrosas. Y esto explica por qué un montón de gente se aparta de la fe, se aparta del Señor Jesús, porque resulta que le ha pedido un montón de cosas que el Señor no le ha dado, y a veces porque el Señor le dio demasiado. Dame un trabajo, Señor, te voy a glorificar. Le dan el trabajo y se olvidó de volverse a congregar, a servir a Dios. Les dio dones, les dio capacidades para servir, y en lugar: no, esta la voy a guardar porque el trabajo, brother, no tiene idea de cómo me toca. Y se acabó. Y de repente vuelven a ver y dicen: ah, Jesús, ¿dónde estabas? Me ha estado yendo bien, fíjate, me ha estado viendo bien. Y Señor, solo me seguís porque yo te doy lo que necesitas. Así que hambre y sed de justicia no es el clamor por las necesidades materiales que padezco. No es el mero deseo que cesen los padecimientos de circunstancias dolorosas inmerecidas. Hambre y sed de justicia no es porque: ya, Señor, párele, ya estuvo. Cada vez que yo he estado en momentos así, porque hace algunas semanas hablé con una pareja aquí, y dice: Germán, no entiendo, se me arruinó esto, se arruinó esto. Y le digo yo: ¿y no se te arruinó la lavadora? Y se vuelven a ver y dice: sí, también la lavadora. ¿Y no se te arruinó algo de la cocina? Sí, es porque lo vivimos. Y a veces lo que pasa es que es tan tupido y constante que llega un momento que uno dice: basta ya, Señor. Vean, ese no es el hambre y sed de justicia. Es un clamor válido, es un clamor que tenemos que hacer. Y el Señor muchas veces nos va a decir: cálmate, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, y yo soy tu proveedor. Y nos quedamos así como: pero ni siquiera ese es. No es la búsqueda desesperada de bendiciones, porque la gente piensa que voy a ir a la iglesia, o me voy a congregar, o voy a servir a Dios, o voy a estar cerca de Dios para que me bendiga. Y interpretamos el Salmo 42: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿verdad? Como el siervo brama por corrientes de agua, y pensamos que eso es porque necesito bendición. Y si no me da bendición el Señor y yo clamo por esa bendición, pues me voy a molestar un poco con Él, porque a lo mejor allá afuera alguien o algo me va a dar la satisfacción que no he recibido. Pues dice el Señor: bien, yo sé que tienen aspiraciones, deseos, anhelos, expectativas, tienen un montón de cosas, pero su clamor por hambre y sed de justicia no es eso tampoco.
No es eso. Es válido, por favor, ¿verdad? No deje de estar en el camino de la bendición de Dios. Había un himno antiguo que, como me duele haber dejado de cantar algunos himnos y cantos, ¿verdad? Decía: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuenta todo lo que Dios por ti hará. Y el coro decía que debemos tener una actitud de contar las bendiciones. Contarlas. ¿Cuántas veces hemos hecho el ejercicio de hacer un listado de todas las bendiciones que hemos recibido una tras otra, tras otra, tras otra? Le voy a decir una cosa: supera ampliamente lo que no nos gusta. Pero aún así, no es eso. Si alguien se hace presente a un servicio de oración para sentir alguna especie de llenura o de experiencia personal, bien, qué bueno, sienta lo que tenga que sentir. Para mí deberíamos de ser más expresivos. Los amenes, los aleluyas, el llanto y las palmas para el Señor deberían aparecer a cada rato. Pero ni siquiera es esa búsqueda de sensaciones, el hambre y la sed de justicia. No es eso. No es el discurso moralista de los fariseos modernos y antiguos también. El Señor Jesucristo les dijo palabras como esta en Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, justicia, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Pues el Señor, cuando está hablando a esa multitud, sabe lo que le están entendiendo, sabe lo que le están captando todos aquellos oyentes. Ellos tienen aspiraciones, tienen necesidades, tienen hambre. Muchos de ellos mendigaban en las afueras de la ciudad. Como les conté hace unos días, un leproso no podía ni siquiera entrar, una persona enferma, una mujer con flujo. Piensen todos los milagros que hay del Señor Jesucristo con personas extrañas, sanando o liberando de demonios en un día de Shabbat también, diciendo: ¿y qué si el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat, del sábado? Y Él sabe que la gente que está oyendo ahí tiene grandes necesidades y hay mucho clamor, y la gente ha pedido justicia porque la bota opresora romana, este discurso dialéctico de los 70s, ¿verdad? La bota opresora del imperialismo romano la tienen sobre el cuello. Nosotros tenemos sobre el cuello la bota de las grandes organizaciones mundiales, algunas de ellas financieras, otras de ellas moralistas, que a cambio de aceptar e incluir en nuestra ética nacional algunas cosas que ellos proclaman como buenas, siendo malas, nos amenazan con dar o no dar una ayuda para X o Y programas. Así funciona. Tenemos que estar alineados con algunas organizaciones mundiales para que las personas que padecen VIH o ya están en etapa SIDA reciban los medicamentos, porque si no estamos alineados no nos los van a dar. Pero se levantan con banderas morales. Se levantan los grupos verdes por todo el mundo hablando de la justicia, de la preservación, pero no detienen la producción de las cosas que más dañan nuestro medio ambiente. Van a seguir fabricando vehículos, va a seguir habiendo guerras por los hidrocarburos, va a seguir habiendo problemas por el gas natural, va a seguir habiendo problemas por la energía atómica. No crean que les preocupa, pero parecen morales cuando levantan la mano para votar en contra de una nación o de otra, para acusarla o señalarla por cualquier cosa. Hablan de genocidios en un lado, pero asesinan montones de niños al no brindarles lo que necesitan para la salud. Eso es hipocresía que está fuera de la verdadera justicia de Dios. Así funciona nuestro mundo. Y el Señor Jesucristo capaz que le diría las mismas palabras que les ha dicho respecto de los fariseos: por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. O un padre de familia o madre de familia altamente moralista, pero que tiene serios problemas de relación con propios y extraños.
Hombres que aparentan servir a Dios en sus iglesias, pero tienen amantes dentro de las mismas iglesias, como nos consta a nosotros, no en esta, en otra, y no en mi antigua iglesia. Pero se presentan como estandartes morales delante de la gente. Y cuando alguien peca, cuando un chico o una chica de la iglesia cae en pecado, de cualquier tipo de pecado, los exponen de una manera altamente humillante, cuando nunca han levantado a nadie para acusarlo por mentira, por manipulación, por ofensas, por maltrato, que es lo que muchos pastores corremos el riesgo de hacer, y nadie nos señala. Pero nos levantamos contra la chica que salió embarazada por una relación prematrimonial, y la acusamos y le exponemos, marginamos, mientras levantamos nuestros estándares morales. Pues el Señor Jesucristo diría otra vez: por fuera nada más parecen, a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Por eso la predicación de Jesús es de felicidad. Este es el panorama oscuro de todo esto. Pues la predicación de nuestro Señor es una predicación de felicidad. Felices, felices, muy felices, doblemente felices, tremendamente felices ustedes que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y yo siempre trato de imaginar al Señor Jesucristo predicando este sermón con una gran sonrisa en su rostro, porque está hablando la verdad y les está diciendo: no hay mayor felicidad que tener este tipo de hambre y sed de justicia, porque esta sí Dios se la va a saciar, sin ninguna duda. Así que vamos a lo que sí es el hambre y la sed de justicia. ¿Qué entendieron los que estaban oyendo? ¿Qué pasó por la mente de aquel montón de hombres y mujeres que estaban allí, justamente allí? De pasada, habían llegado porque Cristo había andado predicando por todos lados. Aparentemente no ha hecho muchos milagros hasta este momento. Si usted revisa Mateo capítulo 4, tal vez tenga alguna cosa. Tiene a Juan el Bautista, tiene la tentación en el desierto, y de repente ahí va sanando enfermedades y toda dolencia por toda aquella región donde él... muchas gracias, mi niña. Gracias. ¿Qué entendieron? ¿Qué oyeron? Lo que oyeron es que él estaba hablando de un agónico clamor para ser saciados. Que si no tengo esto, me muero. Y el hambre y la sed de alguna manera la iban a resolver. Porque, hermanos, el hambre y la sed física de alguna manera la habrían de resolver. El Señor, por eso en el Salmo que leímos, o en el pasaje de Isaías que leímos, dice: no se preocupen, yo lo voy a guiar, yo le voy a dar de beber, yo le voy a dar de comer, voy a hacer que brote agua donde no hay agua. Este no es el problema. El pueblo de Israel lo probó. Tenían hambre, les mandó maná. Tenían sed, de una roca brotó agua. Caminaron 40 años por el desierto, ni su calzado envejeció, ni sus vestidos se rompieron. De día caminaban bajo la sombra, y de noche un fuego les calentaba para poder sobrevivir. La gente no se enfermaba, la gente tenía normas y reglas, y Dios estaba pendiente de esto. Pero quiero decirles una cosa: en medio de ese montón de gente, hubo gente que estaba sedienta, pero nunca entendieron de qué. Son los que no pudieron entrar a la tierra prometida porque no creyeron. Murieron sedientos y murieron hambrientos. En cambio, la tierra prometida era la señal de bendición, de provisión, de satisfacción de lo que Dios había prometido. ¿Qué entendieron ellos? Hambre, por ejemplo. Hambre es una palabra interesante. Peinado, como diría peinado, pero un caribeño, ¿verdad? Peinado. Esta es la palabra hambre. Necesidad urgente y punzante de comer. Como los bebés cuando tienen hambre lloran, y lloran diferente de cuando tienen otra cosa. Lloran porque es punzante. Lo que siente un bebé que no ha sido amamantado, que no ha recibido algún alimento, es horrible, hermanos. No solo que este bichito llorón, callen este niño, no sé qué, métanle la pacha ahí, ¿verdad? Lo que sea. No, el hambre de una criatura es lo más cercano al hambre punzante de la que entendían ellos. Claro, hermanos, si ahí están un montón de gente pobre, necesitada, que entiende bien esta necesidad, pero Jesús todavía no les ha explicado lo que significa esto. La necesidad urgente y punzante de comer, y sed, dipsao. De hecho, algunas enfermedades comienzan con este prefijo, dipsao, griego, que es la necesidad, no la sensación, la necesidad orgánica de fluidos.
Mis riñoncitos necesitan agua, mi estómago necesita agua, mi hígado necesita agua, mi páncreas necesita agua, mi cerebro necesita mucha agua, mi aparato circulatorio necesita agua. Aquí no estamos hablando de qué rico esto. Estamos hablando que si no tengo algo que beber me muero, porque voy a tener una falla renal para empezar. De eso se trata, y me va a subir la presión y se me va a disparar el azúcar y la glucosa y no sé qué cosas más. Dice, ¿cómo sabe usted todo eso? Pues de todo eso tengo, hermanos, menos una de las cosas que he mencionado. Ellos sabían bien, en el Salmo 42 versículo 1 dice, como el siervo brama. Esta palabra bramar nosotros nunca hemos oído un siervo bramar por sed. Es lo que dicen los libros, que es horrible, pero yo oí a un animalito, un cabrito que nos tocó matar porque íbamos a hacer un asado de cabro, y llegó un matarife a la casa donde estábamos. Matarifes son los que matan animales en los rastros y en otros lugares. Y llegó el matarife y lo empezó a matar, y ese animalito daba unos gritos, hermanos, parecía humano. Y era tiempo de guerra, hermano, era tiempo de guerra. Y va afligido porque se va a pensar que estamos matando a alguien en esta casa y nos van a venir a traer. Y el pobre animal daba unos bramidos horrorosos, es lo más cerca que he estado. Pero ¿qué entendieron los que estaban ahí? Entendieron el Salmo 42. Lo tenían claro en la mente. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así que los oyentes aquel día que él predicó esto entendieron perfectamente que sed y hambre era mucho más que quererse comer, no sé, 2 revueltas y una de queso. O sea, entendieron, y una horchata, una cola champán, un chocolate. Entendieron que era mucho más que eso. Entendieron el Salmo 63 escrito por David cuando está huyendo en el desierto de Judá, donde no hay agua, hermanos, no hay agua para nada. Y David dice de la siguiente manera: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esta frase, te anhela, es parecida a: si no tengo esta satisfacción me muero. Esto es lo que la gente está entendiendo, y por eso el Señor con una gran felicidad dice: felices si ustedes han experimentado esta hambre y esta sed en tierra seca y árida donde no hay agua, dice el Salmo. Dice a la tarea de buscar todos los salmos, ponga en un buscador la palabra sed y hambre y trate de leer todo lo que hay de sed y hambre, y se va a dar cuenta que para Dios nunca fue problema satisfacer lo material, nunca. La gente está entendiendo bien, porque ambos términos implican necesidades apremiantes, deseo ardiente de algo que si no lo tengo me muero. El hambre y la sed la entendieron perfectamente como aquel símbolo de la necesidad que tiene todo ser humano de la realidad de Dios, del Dios vivo en su vida. Esto a veces está bien lejos de la profesión cristiana, porque yo creo que lo que yo necesito es dormir más, lo que yo necesito es una buena vacación, lo que necesito es tener satisfechas todas las necesidades, lo que necesito es tal y tal cosa, un lugar seguro y lindo donde vivir, lo que necesito es no tener tráfico todos los días a toda hora en la ciudad de San Salvador, incluyendo los domingos. Y uno hace una lista de sus necesidades, que no es que no sean reales, pero hemos dejado por allá la necesidad del Dios vivo, la necesidad de la justicia del Dios vivo. No tiene el mismo nivel de prioridad. Jesús nos está diciendo que no tenemos o que no clamemos por esas necesidades. Por eso acota y dice: de justicia, hambre y sed de justicia. Solamente el hombre, la persona que los experimenta, se ve impulsado a volverse hacia Dios. ¿Cómo llegó usted a Jesús? Piense cómo llegó. Porque toda la familia eran cristianos y usted tenía que hacer una decisión por Jesús tarde o temprano. Bien, qué lindo, eso le libró de pecar. Porque fue muy emocionante el llamado que hicieron en un estadio y usted levantó la mano, se puso de pie y fue al frente, o en una iglesia, o porque un día
después de no poder dormir no sé cuántos y de no poder ni siquiera querer comer ni beber nada, se dio cuenta que lo que tenía era un gran vacío interno, que nada lo podía llenar, que nada podía satisfacerlo, sino venir a Dios y experimentar su presencia, su poder, su perdón, su amor, su cuidado. ¿Sabe cuál es el problema? Estamos demasiado satisfechos de todo lo que no es hambre y sed de Dios. Demasiado satisfechos. Y nos engaña porque es un sucedáneo, porque nos quita la necesidad de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando el Señor dice que van a tener hambre y sed de justicia, a eso se refiere. El Salmo 34:20 dice: hasta los más ricos sufren hambre porque le falta la comida, pero la gente que busca ayuda en el Señor, nada le hará falta, es decir, estará totalmente satisfecho. En ese mismo punto, hambre y sed, así lo entendía la gente, pero justicia, esta es otra cosa, hermano, porque justicia es una palabra muy civil, muy judicial, muy de relaciones. Lo que la gente entendía por la palabra justicia era el carácter equitativo y recto de una persona, o de un sistema, o de un conjunto de leyes. El carácter equitativo y recto, donde la ley no se manipula para beneficiar a unos. Hay uno de los textos que no quise poner, pero dice: ay de los jueces que hacen todo a favor de los pobres y se olvidan de los ricos para impartirles justicia. Y me dejó, porque normalmente es al revés. Normalmente es al revés, ¿no es cierto? Pero dice: no vas a hacerle justicia al pobre porque es pobre, hacerle justicia porque merece justicia. O al rico porque es rico, no dejes de hacerle justicia también. Hacerle justicia porque el sistema es justo. O sea, esta definición de carácter equitativo y recto, acción recta, o lo entendieron así: uno que ha recibido justicia o justificación. Y ahora vamos a ir entrando en la carne todo esto. Cuando ellos dicen: bienaventurados, felices, muy felices ustedes que tienen hambre y sed de recibir justicia, no está pensando en el sistema legal nada más, o en el sistema de vida nada más. Está pensando en un término de justicia mucho mayor que esto. Y la gente ahí quizás se bloqueó, no terminó de comprender porque todavía faltaba historia. El Señor dice esas palabras: bienaventurados entonces. Así que la justicia es la acción basada en la rectitud y en la bondad, la búsqueda permanente del bien para los demás y la ejecución justa de un fallo judicial. Ojo con esto, que justicia es la ejecución justa de un fallo judicial. Es decir, cuando un juez imputa una culpa porque las pruebas son así y dice: el imputado bien puestas tiene todo esto y la condena para él es tal, y la condena se ejecuta sobre esa persona, la sentencia se ejecuta sobre esa persona recibió justicia. No quiere decir que le gusta, pero es justicia, porque había algo por lo que tenía que pagar y va a pagar, o está pagando. Ojo con esto, téngalo ahí en su mente y en su corazón, porque va a ser muy útil. Y ahora vamos a eso. Eso entendieron ellos. ¿Qué debemos entender nosotros? Hambre y sed de la justicia, subrayo, y ojalá que así aparezca, de Dios. De la justicia de Dios, la que Él hace sobre nosotros. Quiero que por favor vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios. Este es un texto maravilloso. Ojalá logre terminar con todo esto, porque no puedo dejarlo cortado, pero capítulo 5, versículo 21. Quizás vamos a leer desde el versículo 17, que usted creo que lo conoce de memoria. Desde el 17, escúchelo, véalo en su Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Esto ya es parte de la justicia. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto es justicia, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es una acción de justicia, es una acción de justicia. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Interesante esto, interesante, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dicho de otra manera, Dios cargó en su Hijo Jesucristo la culpa y la paga de todo nuestro pecado. Aplicó en él lo que nosotros justamente merecíamos, recibir justicia. Él mismo llevó nuestros pecados, dice Pedro, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es decir, si una persona no llega a experimentar esta sed y hambre de justificación, jamás será saciado. Hermanos, esto es fácil. Déjeme leérselo directamente del libro de Romanos. La lectura está en la pantalla, pero trate de llevar la lógica. Los versículos están puestos en cierto orden para que usted pueda palpar cómo se nos aplica la justicia a nosotros. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie justo por sí mismo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Ciertamente, la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo quiero que esto, hermano, usted lo tenga completamente claro en su mente y en su corazón. Estábamos irremisiblemente condenados. Imagínense qué alegría para los que están oyendo. Hey, espérate, ¿qué me espera a mí? ¿Me puedo salvar? ¿Puedo hacer mi propia justicia cumpliendo la ley? No, porque vas a pecar aunque sea en un pecado, y el que peque en uno solo se hace responsable de toda la ley. No, tampoco, porque la ley lo único que hace es revelar cuán pecaminoso soy. Eso es lo que hace la ley. Por la ley y por las buenas obras, ningún hombre, ninguna mujer va a ser justificado. Es más, sí va a recibir justicia, porque la paga del pecado es muerte. Yo llego a los pies de Jesús como un pecador condenado a muerte. Así llegamos. Y si yo no experimento hambre y sed de que otra justicia sea hecha sobre mí, nunca lo voy a tener. Eso me explica por qué un montón de personas, se predique lo que se predique, no tienen hambre y sed de ser salvados, de ser declarados justos. ¿Por qué? Porque prefieren negar. Entonces decís: ah, no, es que eso del infierno no es cierto, es solamente una descripción de un estado ahí medio espiritual. Ah, no, es que eso de que Dios va a condenar, para empezar hay que ver si Dios existe. Para seguir hay que ver si un Dios bueno como es Él va a condenar a toda la humanidad. Pero olvidamos que Dios es justo. Dios es justo, totalmente justo. Entonces la gente piensa que este no es un tema. Nunca va a tener hambre de Él. Es como que usted tenga tarjeta de crédito. Nunca va a tener hambre, porque cuando quiera se va a ir a endeudar con esa tarjeta, y con solo pagar unos cuantos pesos y pasar endeudado toda su vida la va a poder volver a usar. Pero el hombre o la mujer que experimentan hambre y sed de justicia, es decir, si no me declara justo Dios, no tengo la más mínima esperanza de tener una eternidad con Él. Si Dios no hace algo en mi favor, yo no puedo hacer nada para ser declarado justo. Si Dios no hace algo para mí, Dios te anhela mi alma, porque yo no puedo hacer nada. Solo tú, Señor, tienes esta potestad de hacer justicia sobre mí. Ya sé que merezco la muerte, y la muerte no entendida como la cesación de los
signos vitales, sino la separación completa de Dios por toda la eternidad. Y si alguien no llega a decir, no Señor, yo no quiero estar así, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero ser rescatado. Si hubiera algo, Dios, que pudieras hacer por mi pecado, si hubieras algo que pudieras hacer con mi culpa, si hubieras algo que pudieras hacer con mi condena, Dios, lo necesito, tengo hambre y sed de esto. Y si el ser humano no llega a experimentar ese tipo de hambre, no va a ser saciado y va a terminar su existencia condenado irremisiblemente a estar separado de Dios por toda la eternidad y de todo lo bueno que puede imaginar. Hambre y sed de justicia es cuando yo digo, es de más, por mí mismo no puedo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Porque hemos leído detalladamente cuando Cristo hace el acto de ir a la cruz del Calvario, de encarnarse, de hacerse hombre, de hacerse igual que yo en la eternidad, hacerse como un pecador sin pecado. Y que siendo totalmente inocente, siendo como yo, humano, y siendo a la vez eterno, Él decide ir a la cruz. Por eso Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Pero era necesario que la justicia de Dios se hiciera sobre alguien. Pues aquí está la bienaventuranza, la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque la justicia de Dios se aplicó a la persona de mi Señor Jesucristo, hermanos. Y en Él somos declarados justos. No soy inocente, soy culpable. Solo que mi culpa fue cargada en la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo. Y Él llevó con Él llevó todo el pecado de la humanidad. Y lo único que se espera, como dice ahí, es que por la fe nos acojamos a la justicia de Dios aplicada a Jesucristo, que no es barata ni es fácil, es dura y es carísima, porque nosotros fuimos redimidos con la sangre del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, hermanos. No con oro ni con plata, no con oro ni con plata. Pues hermanos, cuando el Señor se para delante de la gente y dice, bienaventurados, doblemente felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esa es la primera cosa que debería producir una gran alegría a los que están oyendo. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Se siente amenazado, se siente culpable o se siente feliz? Dígame. Feliz. Tengo un hermano que pasó a dar un testimonio una vez en un campamento. Y él estaba gozoso y se paró y dijo, hermanos, tengo un testimonio para ustedes. Estoy totalmente gozoso esta noche. La alegría invade mi corazón, ni la puedo contener, hermanos. Apenitas puedo expresar lo alegre que estoy. Estoy muy gozoso porque Dios ha cambiado mi vida. Gloria a Dios por eso. Estoy feliz, hermanos. ¿Cómo se sienten, hermanos? Bienaventurados, hermanos, bienaventurados, felices, doblemente felices. Imagínese, usted recibió la justicia de Dios aplicada en Jesucristo. ¿Qué le parece? Yo puedo vivir con eso toda mi vida, hermanos, y así, que venga lo que tenga que venir, ahí el Señor me va a tener que llenar de su gracia. Pero si tengo resuelto mi problema de culpa, de muerte, de pecado y de condenación, porque la justicia de Dios fue aplicada sobre mí, soy bienaventurado, hermanos. Soy bienaventurado para la gloria de Dios y por la obra de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos terminar hablando de la justicia según Dios. Porque una cosa es hambre y sed de justicia de Dios, que ya lo expliqué, y la otra según Dios. Tu justicia, oh Dios, dice el Salmo 36, es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo profundo, como el mar profundo, dicen otras versiones. Oh Jehová, al hombre y al animal tú guardas, tú proteges. Me encanta. La justicia según Dios. Deuteronomio 10:17. Mire qué cosa. Esta es la justicia. Ya no estoy hablando de la salvación, ni de la culpa, del pecado, la muerte, la condena, ni la salvación que he recibido. Ahora estoy hablando del estilo de vivir para brillar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. La justicia según Dios. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amén. Amén al extranjero. Amén al extranjero.
Yo sé que hay leyes humanas que han trazado fronteras en el mundo de Dios. Y sé que tenemos que respetar las leyes de los países. Y sé que la migración, y para los que reciben la inmigración, y para los que se van la emigración, son grandes problemas sociales. Pero me indigna la hazaña con las que son tratados los extranjeros que por A o B razones intentan migrar a otro país. El éxodo siempre ha existido. Y los países que reciben gente le van a echar la culpa de todo a los inmigrantes. Hay países en Centroamérica que acusan a los vecinos de que son la causa de todos sus problemas. Hay fronteras al norte y al sur donde se dan el lujo de tratar como delincuentes a personas cuyo único delito, si es que lo es, fue pasar un paso fronterizo. No digo que no debe juzgarse, seguramente sí, pero la manera en que la gente es tratada, hermanos, que tengan a niños metidos en jaulas como si fueran animalitos, mascotas, esperando ser adoptadas por sus familias residentes en aquellos países, no es humano. No es humano. Es un grave problema. Vemos de menos a casi cualquier nacionalidad que no sea la nuestra. Estuvimos en Ciudad de México y oímos una conversación por los haitianos que han llegado a vivir a un barrio de la ciudad. Y la persona que estaba hablando con nosotros, y quizá con razón, dice: me da miedo ir al barrio tal, porque yo nunca había visto negros en mi ciudad. Y el color de la piel marca la diferencia. ¿Acaso el reino de Dios tiene un solo color de piel? O sea, no dice, porque son delincuentes y delinquen ahí. No, porque son negros y yo nunca los había visto en mi ciudad, en un barrio de la capital de México, Ciudad de México. Solo por el hecho de ser negro. Bien, en el reino de Dios no es así. Y si fuéramos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento y dicen: hey, yo no acepto cohecho, dice el Señor, yo no hago acepción de personas, yo no le quito las cosas a la viuda ni al huérfano, sino que amo al extranjero. Creo que eso podría cambiar un montón la mente, porque 3 millones de los nuestros viven fuera de nuestro país, hermanos. Entre ellos hay algunos que seguramente son delincuentes. Ya los agarrará justicia, pagarán lo que tienen que hacer, pero que no me digan que en 300 millones de habitantes solo los extranjeros son delincuentes. O si sos extranjero de América Latina sos delincuente, pero si sos extranjero de Europa no sos delincuente. ¿Por qué nunca capturan un capo en Estados Unidos, hermanos? Porque todos los capos están al sur del río Bravo. ¿Y quién compra y quién vende allá? ¿El extranjero? Van a tener muchas cuentas que rendir delante del Dios Todopoderoso, hermanos. Porque la justicia, según Dios, dice esto claramente. En el Antiguo Testamento, la justicia de Dios se asocia con la obra salvadora, pero con su amparo a las personas más desvalidas de la sociedad, huérfanos, viudas, extranjeros. Me encanta el Salmo 46 y hoy le voy a tomar de su tiempo, pero tiene que leer esto, hermanos, tiene que leer este Salmo. El Salmo 146 es una belleza de Salmo y apenas le voy a leer 3 versículos, hablando de Dios, hablando del que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. El versículo 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Sí, porque espiritualizamos todo. A los cautivos de pecado espiritual. No, hermanos, a los que están injustamente encarcelados en cualquier sistema mundial. A los cautivos. Y dice el Señor de esta manera también: abre los ojos a los ciegos, los que no quieren ver, levanta a los caídos, sana a los justos, ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos, esto me encantó porque esta es la justicia de Dios. El camino de los impíos trastorna.
Parte de la justicia de Dios es trastornar el camino de los impíos, hermanos. Cuando tengo hambre y sed de justicia, aprendo a orar por los impíos. Y le voy a decir al Señor, según el Salmo 146:9, trastorna este camino de impiedad que mi país o el país tal o mi empresa o mi sociedad o mi familia, trastorna el camino del impío. Eso es orar con hambre y sed de justicia, hermanos. Entonces esta es la justicia de Dios, la que me redime, la que me hace declarado justo, no inocente, justo, me declara justo, que es diferente. Pero por otro lado está la justicia según Dios, según estos textos que he leído. Dios es tan justo, Dios es tan justo, que nadie va a ser condenado sin estar en un tribunal delante de Él. Solamente que le voy a sugerir esto: hoy por hoy Jesús es mi defensor. Y si pecamos, primera de Juan 2:1, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero en el juicio del gran trono blanco, el Señor Jesucristo pasa a ser el fiscal o acusador. Pero no va a haber una sola persona que no reciba un justo juicio, porque Dios es justo. Yo no lo hubiera pasado, ni usted tampoco, pero mi carga, mi pecado fue imputado a mi Señor Jesucristo, y Él fue condenado por mi culpa, y aparte de eso pagó con su muerte, mi muerte, que no hubiera servido de nada mi muerte, porque ni soy perfecto ni soy eterno. Solo la muerte de Él valía. Pero ahora está la justicia según Dios, que es otro estilo de vivir. ¿Cómo trata usted a sus empleadas? ¿Cómo trata a sus empleados? A la muchacha de la casa, ¿cuál es el trato que le da? Al que le limpia vidrios o a cualquier persona que le preste un servicio. He oído cosas horribles que no son dignas de la justicia de Dios en el trato con restauranteros o conductores de botes o taxis o Uber o lo que sea. La justicia de Dios tiene que ver con mi vecino, tiene que ver con mi familia, tiene que ver. La justicia según Dios es muy amplia. El Señor protege al extranjero, he dicho, trastorna los planes. Ay, dice Miqueas, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Ay del padre abusivo, de la madre abusiva, que lo único que quiere hacer cada día es ver cómo molesta a su cónyuge, porque tiene el poder para hacerlo. O a sus hijos, o hay de los hijos manipuladores que tienen el poder de mover el corazón de los padres como quieran, porque así les enseñaron sus padres, y ejecutan injusticia con sus padres. Ay, dice el Señor, ay de ustedes, ni saben lo que les espera. Bien harían en buscar la justicia según Dios. Eso es lo que dice el texto. Y dice Miqueas 6:2, Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, buscar misericordia, amar a Dios. Miqueas 6:2. Lo voy a usar en el de la misericordia. Así que hermanos, es hambre y sed de una justicia mayor. Cuando nosotros señalamos, criticamos, hablamos en contra del sistema, si no estamos haciendo algo mejor que el sistema, somos igual o peor que el sistema. El Señor Jesucristo dijo, bien, hay antivalores en todo esto. Los antivalores de la justicia son la apatía, la maldad, la falsedad, la corrupción, el señorío abusivo, el que ejecuta dominio, deshonestidad, inmoralidad, son antivalores. Pero hay valores también de la justicia mayor, la justicia que está más alta. Los valores de la justicia mayor son el amor, la misericordia, el perdón, la benignidad, la honradez, la compasión, la consideración, el respeto, la rectitud, y sígale añadiendo toda cosa buena que redunde en la búsqueda del bien de los demás que están a mi alrededor. Esa es la justicia según Dios. ¿Dónde queda la murmuración? ¿Dónde queda la calumnia? ¿Dónde queda la maledicencia? ¿Dónde queda la humillación y la ofensa? ¿Dónde queda el maltrato? No caben en la justicia según Dios, hermano. En el reino de Jesucristo no cabe la envidia, el egoísmo, no caben. La tacañería, porque hay familias en donde la tacañería se vuelve casi un principio de vida, y aprenden a vivir en miseria aprenden a vivir, teniendo.
Eso no es el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia que necesita de Dios, porque será saciado. Y cuando aprendemos a vivir de la justicia según Dios, entonces seremos saciados, porque adivine quién nos va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor, en la bienaventuranza de tu Señor. Los justos, el reino de los justos, usted y yo estamos en el reino de los justos, pero que por favor aprendamos a anhelar la justicia de Dios, según Dios también. Y eso cambia totalmente todo, hermanos, cambia todo. Y dice el Señor: van a ser saciados, aprendan a vivir. Aprendan a vivir. Se trata de una vida caracterizada por el amor, la disposición de vivir a favor del prójimo, a favor del bien, de la paz, de la salvación, de lo justo para ellos. La justicia describe la cualidad de las relaciones que caracteriza la convivencia dentro del reino. Escribe John Driver en Militantes para un Mundo Nuevo, también hablando de bienaventuranzas y sermón del monte. Con razón, el Señor Jesucristo declaró que teníamos que vivir una justicia mucho mayor, mucho mayor. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la del sistema, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Son palabras de Jesús, hermanos. Deuteronomio 6:25: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La promesa. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: felices, muy felices ustedes los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Algún día va a ser una realidad la saciedad. Quizás nos va a tocar sufrir por causa de la justicia, no le quepa duda. Esta es una verdad, no la vaya a olvidar. A veces la justicia, hacer y usar la justicia correctamente, nos va a acarrear dolor, frustración, sufrimiento. Pero la palabra bienaventurado por hacer justicia, no la pierda de vista, porque esa va a ser su recompensa. Brillar con esta verdad pues requiere de una apetencia, de un apetito espiritual, de experimentar la insaciable necesidad de Dios y de su justicia. Juan capítulo 6, 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Mateo 6:33, lo más importante es entonces buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, agradecidos por tu justicia, Señor. Agradecidos porque no teníamos forma y llegamos a experimentar el hambre y la necesidad de ser salvados, pero éramos injustos, y tú, por medio de tu Hijo Jesús, aplicándole a Él tu justicia de muerte, nos transferiste la justificación a nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque Él vivió de una manera tal que nos deje el modelo de justicia para que la practiquemos, Señor, en todo, en el sistema, en el vecindario, en la familia, en mi propia vida, siendo justo conmigo mismo. Señor, muchísimas gracias, porque nadie que haya venido a ti va a tener hambre o va a tener sed jamás. Tú eres el que satisface toda necesidad del alma. Y esta mañana quiero decirle a usted que a lo mejor está conectado en las redes o a lo mejor está presente en esta sala, si nunca experimentó hambre y sed de Jesucristo, para que Él le salve, Él le dé la justificación, el perdón de pecados y la vida eterna, esa hambre y sed de tener una relación con Él. La mayoría hemos recibido a Jesús como nuestro justificador, el que nos hizo justicia. Pero quizás haya alguien esta mañana que nunca le ha dicho a Jesús: perdóname, Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. O ahí en línea está diciéndole: yo quiero ser declarado justo, tengo hambre y necesidad. Si no es satisfecha esa necesidad, se muere. Porque Él dijo que quería dar vida, no muerte. Así que si hay alguien esta mañana acá adentro, levante su mano y yo voy a entender que se está entregando a Jesús, que nunca antes había hecho esto y que ahora decide entregarse a Jesucristo para que Él sea su Señor, su Salvador y le justifique. ¿Habrá alguien esta mañana? Pero si es en línea,
Por favor, ore, dígale al Señor: justifícame, Señor, tu justicia y tu misericordia, porque tu misericordia y tu justicia son para siempre. Y escríbanos, déjenos saber su decisión. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Este mes, a través del A través del Ministerio Nueva Cosecha, el programa Transforma Cabañas es de gran bendición en diferentes lugares de nuestro país y el mundo, sirviendo en amor y dando a conocer las buenas nuevas del reino de Dios. Avance en la construcción del aprisco en el nuevo terreno. Los niños del programa Transforma Cabañas fueron atendidos por odontólogos en la Universidad Evangélica de El Salvador. La familia Murillo, obreros en Irak, vinieron en este mes a El Salvador por corto tiempo por diferentes trámites y se reunieron con nuestros hermanos, el pastor Ricardo Hernández y Camilo Blanco. Los hermanos Rosita y Pablo Andrés fueron bendecidos al participar en el retiro Petit de matrimonios de Auditorio Cristiano en el mes de febrero de 2024. También, el testimonio de hermana Elba Elisa Guevara. Nos cuenta que en el 2016 conoció en un autobús a Daniel, en silla de ruedas, sucio, amargado y discutiendo con otra persona sobre drogas, y a quien le entregó un folleto. En 2021 habló de Daniel, con otro capellán que le conocía. Ambos, y cada uno por su lado, le han hablado de Dios, invitándole a poner su confianza en Él. En febrero del 2024, visitó la capellanía, en silla de ruedas, bien vestido, limpio y joven caballero, al que no podía reconocer. Daniel me contó que está buscando de Dios y escuchando música que le habla de Él, también visita una iglesia. Dios es bueno, y la salvación de una persona, es un proceso y un trabajo de equipo. Ustedes son parte de ese equipo, gracias por orar. Noticias Familia Sansler. La hermana Carla agradece el acompañamiento con sus oraciones y ofrendas. Y nos comparte que, desde inicios del mes de marzo, le dieron la jefatura del Departamento de Operaciones Domésticas y de Huéspedes, esto debido a que su ex jefe renunció por motivos de salud. Siendo una bendición y un mayor reto, porque no hay suficiente personal para atender la casa de huéspedes y otras actividades que realizamos, por lo que siempre estamos necesitando voluntarios para ayudarnos en las diferentes actividades que realizamos. A cada voluntario se le brinda hospedaje y la alimentación. El boleto es por cuenta propia. Si aún no está participando en el programa Transforma Cabañas, con sus ofrendas y compromisos de fe, hoy es un buen día para apuntarse a transformar vidas a través del Evangelio. Formando nuevos discípulos de Jesús, estamos comprometidos. Concierto de regreso a los himnos, 10ª edición. Domingo 24 de marzo, 5:30 p.m. En Iglesia Auditorio Cristiano Jesús es el Señor. Entrada gratis. Amada Iglesia, el domingo 31 de marzo tendremos el servicio de resurrección a las 6 de la mañana en nuestros jardines. Acompáñenos en familia. En 2024, que nuestra luz brille. Amada Iglesia, el domingo 31 de marzo tendremos el servicio de resurrección a las 6 de la mañana en nuestros jardines. Acompáñenos en familia. En 2024, que nuestra luz brille.